Mi nombre es Rubí, y era trabajadora sexual en el Parque Lleras del poblado. Me aprovechaba de hombres extranjeros y locales con dinero. Esa es la historia sencilla, la que todo el mundo podría creer. Pero la verdad es una criatura que se retuerce en las sombras, y yo le di de comer hasta que creció lo suficiente para devorarme. Todo comenzó con pequeños robos, billetes extraídos de billeteras adormecidas por el alcohol y mis caricias. Pero en Medellín, el abismo siempre está más cerca de lo que piensas. Y un día, el abismo me hizo una oferta. Un hombre, o lo que parecía un hombre, una silueta fría que solo conocía como el jardinero, me dijo que mis talentos podían valer mucho más. Tú traes la flor fresca, susurró, yo me encargo del suelo. La flor era un código. Los clientes ya no serían solo fuentes de efectivo, sino de algo mucho más valioso, algo que no se cotizaba en pesos sino en dólares, en oscuros mercados donde el tiempo de un hombre se mide en órganos viables. Cambié el perfume caro por un frasco pequeño, vil, lleno de un líquido sin olor. Escopolamina. Burundanga. Era el hechizo perfecto. Con una nube en la cara o unas gotas en su copa, ellos se transformaban. La luz de sus ojos se apagaba, dejando una docilidad de cordero. Los sacaba de los bares, de mis brazos, sonriendo y vacíos, hasta la boca negra de una furgoneta blanca que olía a cloro y desinfectante barato. Nunca pregunté a dónde los llevaban después. El dinero llegaba en sobres gruesos, fríos al tacto. Con ese dinero compré una casa modesta pero digna para mis padres en Itaguí. Le dije a mi madre que era el regalo de un hombre poderoso, ya lejos. A mi hermano menor, Camilo, le pagué la matrícula de ingeniería. Le compré su primer computador decente. Yo financiaba su futuro luminoso con la materia prima de pesadillas ajenas. Las noches se volvieron un ritual monstruoso. El Parque Lleras, con sus luces neón y su música electrónica, era mi acuario. Yo, la sirena depredadora, elegía con cuidado, jóvenes, sanos, solitarios, mochileros con historias inconclusas, profesionales en viaje de negocios sin arraigo local. Los seducía, los embrujaba con mi química particular y los entregaba a la nada. Intentaba no mirar sus caras después de aplicar el baile. Intentaba no recordar sus nombres falsos. Me concentraba en el zumbido de la nevera nueva en la casa de mis padres, en la sonrisa de orgullo de mi padre cuando mostraba el jardín que ahora podía cuidar. Yo regaba ese jardín con sangre, pero ellos solo veían florecer las rosas. La noche del eclipse lunar todo cambió. Había una energía extraña en el aire, una pesadez eléctrica. El jardinero me dio una instrucción inusual. No era una entrega en la furgoneta. Era un traslado. Un paquete especial, dijo. Necesita llegar al invernadero. El invernadero. Un lugar del que solo había oído murmullos. Un sitio del que no se regresa. Me asignaron un auto, un sedán común, y me dijeron que condujera hasta un galpón industrial en los límites del Valle de Aburrá. En el asiento trasero, cubierto con una lona áspera, estaba el paquete. Podía ver la forma de un cuerpo joven, inmóvil, respirando de manera artificial, mecánica, por un tubo. La escopolamina lo mantenía en un coma inducido, un limbo perfecto para el viaje. El trayecto fue una eternidad. Cada bache del camino resonaba en mis huesos. La luna, roja y enferma, me seguía por el retrovisor. Llegué al galpón, un lugar desolado iluminado por luces frías de halogenuro. 2 hombres con overoles de plástico y máscaras quirúrgicas me esperaban. Sin palabras, abrieron la puerta trasera. Uno de ellos tomó los pies de la carga. Yo, por un acto reflejo estúpido, tomé los hombros para ayudar a sacarlo. La lona se corrió. Y entonces lo vi. No era la cara de un extraño. Era una cara que había visto crecer. Una cara que había limpiado cuando se caía de la bicicleta. Una cara que se arrugaba en una sonrisa tonta cuando le hacía los deberes. Era Camilo. Mi hermano. Mi Camilo. Su rostro estaba pálido, ceroso, pero tranquilo, dormido. Pero no era un sueño del que despertaría. Luego, el hombre del overol, con una brusquedad obscena, levantó la lona un poco más para acomodar el peso. Y vi el torso. Una incisión limpia, enorme, en forma de I, que le abarcaba desde el esternón hasta el pubis. Estaba vacío. Un cascarón.
Un capullo despojado de todo lo que lo hacía vivir. Un saqueo perfecto, meticuloso, industrial. El mundo se detuvo. El sonido se extinguió. Solo había un zumbido agudo en mis oídos y la imagen de mi hermano, vaciado como un pescado en una mesa de mercado. Sentí un calor repentino en la boca, el sabor metálico de la bilis, y todo se volvió negro. Desperté horas después, al amanecer, en mi propio auto, estacionado a cuadras de mi apartamento. No sé cómo llegué allí. En el asiento del copiloto, había un sobre más grueso de lo normal. Mi pago. Mi salario por entregar a mi propia sangre. Un grito se desgarró desde un lugar dentro de mí que no sabía que existía, un sonido animal, ahogado por los vidrios polarizados. Lloré hasta deshidratarme, hasta que el dolor físico opacó por un instante el agujero infinito que se había abierto en mi alma. No podía denunciarlo. Decir algo sería firmar la sentencia de muerte de mis padres. El jardinero y su organización estaban en todas partes. Eran el sistema mismo. En vez de eso, hice lo único que me quedaba. Volví a la casa de mis padres en Itagüí. Les dije que había terminado con el hombre poderoso, que había tenido una crisis. Me quedé. Y al día siguiente, con los ojos hinchados y un dolor que me partía el pecho, acompañé a mi madre a la oficina de la fiscalía a reportar la desaparición de Camilo. Mi vida se convirtió en una doble tortura. Por fuera, era la hermana devota, la hija fuerte que apoyaba a sus padres en la búsqueda. Pasábamos horas pegando fotocopias de su rostro sonriente en postes, hablando con investigadores indiferentes, siguiendo pistas falsas de supuestos avistamientos. Yo cargaba su foto en cada marcha, encendía velas en cada vigilia. Por dentro, yo era la tumba. Sabía la verdad. Sabía que cada esperanza que mis padres albergaban era una mentira que yo perpetuaba. Sabía que su cuerpo, lo que quedaba de él, ya había sido reducido a cenizas en algún horno clandestino o arrojado a una fosa en la montaña. Cada dónde estará, Rubí, cada lágrima de mi madre, cada mirada perdida de mi padre, era un cuchillo girando en la herida. Dejé el Parque Lleras. No podía volver a ver esos rostros jóvenes sin ver el de Camilo. El olor a cloro me hacía vomitar. El dinero del sobrefinal, el más sangriento, lo escondí. No podía tocarlo. Vivía de pequeños trabajos, de vender cosas, de cualquier cosa que no me hiciera recordar. Pero la culpa no es un fantasma que se pueda ahuyentar con la luz del día. Es una sustancia negra que se filtra en todo. Me miraba al espejo y ya no veía a Rubí, la cazadora segura. Veía un cascarón, igual que Camilo. Vacía por dentro, pero con la horrible obligación de seguir respirando, de seguir actuando. Estoy viva. Técnicamente. Respiro. Como. Hablo. Ayudo a mi padre a regar las rosas que ahora le parecen tristes. Abrazo a mi madre cuando llora por las noches. Pero por dentro, estoy muerta. Muerta desde esa noche bajo la luna roja, cuando el fruto más amargo de mi cosecha de horror resultó ser la semilla de mi propio hermano. Esta es mi condena. Caminar entre los vivos, cargando un secreto que es un cadáver, amarrada a una búsqueda que sé que nunca tendrá fin, esperando, quizás, que un día la oscuridad que yo misma alimenté venga, por fin, a reclamarme por completo.